¿cómo andás? Todo bien, vos. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a probar esta plataforma a ver qué onda, porque me parece Bueno, mucho más intuitiva que Webex y por lo menos no, hasta ahora, por lo menos en las clases que tuve, no se me ha cortado nunca, así que espero que esta no sea la excepción. Digamos, que no se termine. ¿Seguís en Chile? perfecto. ¿Verdad? Sí, sí, yo vivo acá. Ah, ¿estás viviendo ahí? Sí, ¿Estás con toda la familia ahí? así con mis padres. Mira, Mis hermanos ya viven en Argentina. mira, ¿en qué parte de En Chile? Santiago, en Santiago, en Providencia. Ah, mira qué bueno. Esperamos un segundito. Sí, Justo bien golpeado ahí, así que bueno. A ver, ¿pudiste, ¿pudiste recibir el parcial digo de estructuras? sí, estuve muy... Me pasó que, bueno, justo me pasó con el tema de medicina que no pude entregar nada porque estuve muy conflictuada con ese tema que a mí me Sí, no, costó no, no, mucho no. entender. Vos despreocupate de ese tema. Eh, Me costó mucho entender y bueno, nada, me pasó que no es que no lo estaba estudiando, sino que no lo podía entender porque yo tipo, me había impreso todo, pero me costaba mucho, tuve que estar mucho tiempo como leyéndolo para... Bueno, en realidad fue también el tema de reforzar un poco lo en español, sintaxis en español, que te me estás imposibilitaba te mucho. estás refiriendo a estructuras. Sí, sí, Bien. No, a ver, dos cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta. La primera, como yo les digo en el video introductorio cuando les presento la materia, eh, estructuras es una materia súper interesante, sobre todo para darnos cuenta que a veces hay, digamos, a ver, cuando uno se presenta con un texto, sobre todo en los textos que son eh, de tipo literario, porque estamos acá trabajando muchos textos que son de índole literaria, sí. donde la originalidad y donde la creatividad del lector te lleva por distintos caminos que hacen por ahí dudar y por ahí te hacen pisar el palito porque a veces uno cree que es lo que dice el autor y resulta que te quiere decir otra cosa si uno empieza a leer y avanza en la lectura. Claro. Para eso uno tiene que leer varios capítulos a la vez para poderse dar cuenta, no con 20, 30 renglones de la novela. Eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando uno trabaja fuera del literario, cuando trabaja en textos que son del ámbito técnico, digo, ¿no? Y que no son tan estáticos como, por ejemplo, medicina. Yo en medicina no voy a poder encontrar un texto que sea creativo, porque estoy Sí. trabajando con la salud humana. Pero si yo encuentro, por ejemplo, un texto para un texto periodístico, por ejemplo, ahí sí puedo jugar y puedo interpretar de distintas maneras lo que se quiere decir. Sobre todo cuando estoy trabajando con un texto periodístico dentro de la prensa rosa, es decir, dentro de lo que es el chusmerío, dentro de lo que es el Sí, cotilleo. Entonces ahí la creatividad hace que juegue mucho el escritor, el periodista o el editorial desde el punto de vista creativo. Ahora bien, esa creatividad y esa originalidad que yo te decía, también le hace que el traductor pueda interpretar y pueda decir,
tengo este verbo que es, no sé, doubted, por decirte. Sí, Entonces, ya conociendo estructuras, puedo determinar si lo que sigue va en indicativo o en subjuntivo. sí, Porque a veces me suena el indicativo, pero también puede presentarse el subjuntivo. Entonces, jugar con ese tipo de cuestiones. O por ejemplo, cuando tenés que es una cosa que me quedó. Cuando uno tiene, por ejemplo, el second conditional, es decir, el second o el third conditional indican unreal conditions. ¿Y cómo se forman? El second conditional, por lo general, está el pasado del verbo con el would. Eso, sí, y el otro es el past perfect con el condicional compuesto. Would have con el present perfect. Entonces, con eso uno tiene que tratar de estar viendo qué es lo que te pasó a vos cuando venía hablando y lo tradujiste en presente, me parece, o no, y en realidad lo que estaba hablando es de algo hipotético. Ese if he had, cuando no está sí, completada la oración y como traductor tengo que ver y cómo la termino, bueno, el contexto hace a eso. O, por ejemplo, una cosa que te pasó a vos hacia el final del texto. A ver si lo tengo por acá, si no hablo en el aire. A ver, espérame un segundito que ya lo vemos y después vemos de aquí. Espérame un segundito que quiero ver tu parcial. Eh, recuperar. Acá está. A ver. De todas maneras, que es lo que yo... eh, a ver. Acá está. Bien. A ver, acá lo comparto y después vamos a trabajar un poquito también con... A ver si lo puedo compartir. Ah, ventana, debe ser, sí, Bien, bien. ¿Lo podés ver ahí? sí. Sí, espérame un segundito entonces que voy a ver si puedo ampliar un poquito más. Así lo... Bueno, fíjate hacia acá, que es lo que yo te decía. ¿Ves acá lo que te marco acá en verde? Sí, Bueno, vos pusiste nunca lo había hecho. Fíjate que viene de acá, se había invitado, pero resulta que para que sea había hecho, yo tengo que tener el had con el pasado perfecto, ¿sí? Y acá dice sí. if he never had, es como que si no lo hubiera hecho, si nunca las hubiera invitado. De todas maneras, cualquiera de los dos que hubieras utilizado, acá, al ser el if he never had, el real conditional, siempre va en subjuntivo, nunca va en indicativo. Si nunca lo hubiera hecho, Claro. hubiera sido la otra opción, ¿no? Yo puse si no fuera así, pero si tomo la traducción tuya, hubiera sido, lo correcto tendría que haber sido si nunca lo hubiera hecho. Y acá, que acá estaba esta del significaba en presente o en pasado, lo tengo que hacer concordar Con el con subjuntivo. con el condicional, ¿sí? Digamos, la Sí, combinación de los tiempos verbales en el condicional. Lo mismo que acá, aunque nunca lo hizo, ¿sí? O
aunque nunca lo hizo presente o lo hiciera evidente, lo hiciera o lo evidenciara, si quiere utilizar, ¿por qué me voy a dar cuenta acá? Y ya vamos a ir ahí, pero quiero dejar de, fíjate acá lo mismo, obtener información que no estaba o que no estuviera dispuesta a dar. ¿Mm? Sí. Yo acá esta noche no había hecho nada que podría o que pudiera interpretarse. Acá, si vos... Ah, eso tengo una duda ahí. Pero si es esta noche y que era Sí, algo específico. ahí vamos con lo que, con lo que, con la pregunta tuya. Esperemos un segundito. Cuidado acá con los Sí. dobles sentidos, porque si bien boat es bote, pero en el contexto, al hablar de interruptores, de puerto, de muelles, de cabina, no es Es bote. algo más grande, sí, Exacto. O puede ser barco o puede ser lancha, cualquiera de las dos, pero no el bote. ¿Sí? claro. Sobre todo decía amarrarlo en un momento dado que dice que mientras ella se quedó en el barco o en la lancha, él Él se lo baja como, amarró, se sí, bajó, lo amarró, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, sí. bueno, acá está la referencia, esta y la de la primera vez, porque si no, no quedaba el sentido. Y otra cosita, bueno, acá cuando llegaron, esto que yo te marqué acá cuando llegó a su muelle y demás, por lo general, para darle más naturalidad a los textos, sobre todo en el ámbito literario, este su tiende a desaparecer en virtud de los artículos, más que nada, ¿sí? Eso para que lo tengas en cuenta. No quiere decir que esté mal, pero por lo general, para cuando llegaron al muelle, hacerlo más general, porque total lo que viene no es algo particular de él, ni del muelle, ni de nada, es Claro, ni el general. muelle específico, ¿Sí? sí. Lo mismo que acá, ojo con el vocabulario, los cabos, ¿m? Tratar de utilizar. Sí, yo ese vocabulario igual, o sea, aunque no sea natural en mí, como que lo tuve que buscar. Como por ejemplo, ahí se abrieron paso por la Ensenada, me fijé vocabulario que esté más relacionado a lo náutico en vez de se abrieron paso por la entrada. Sí, 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 bueno, en ese sentido hay que tener cuidado porque a veces la parte que Ensenada es inlet, sí, también es Ah, bahía, tiene distintos significados que podrían ir, claro. que el contexto es el que te va a decir cuál es el mejor, ¿no? Lo mismo que acá el sentido este, que esto que vos tenés acá al darle la mano, se sintió, etcétera, etcétera, es lo que vamos a ver en la última de las unidades, que es la unidad número 4 cuando veamos, que es el último tema que vamos a ver en esta última semana, que tiene que ver con el uso de la ing, ¿sí? El gerund y el present participle. ¿Cómo lo traducimos? Si hay una sola posibilidad, hay varias, ¿sí? Vamos a ver todo eso. Por eso, cuando vos analizaste, creo que una ing por acá, Ah, sí, que la puse como non-finite, creo. exacto, a ver, está una de las últimas. Bueno, acá Una de tenés las una últimas, sí. non-finite, nada más que ni te diste cuenta porque las pusiste. Acá tendrías que haber, este análisis que vos hiciste acá es este, la Sí, noun clause of direct object es esto, ¿sí? Pero en tu sí, join him again, que era una non-finite, vos acá ponías non-finite y acá analizabas esto, que lo acompañara de claro, nuevo. Sí, faltó eso, nada más que no te diste cuenta, pues las armaste todo junto. Ahí claro. había una seguida de la otra. ¿Qué otra cosa iba? Este es el ASIF, ¿sí? Esto que vos pusiste acá y que no te diste cuenta cómo analizarlo, es porque es una ing que todavía no la vimos, ¿sí? Si bien el análisis que vos hiciste acá en el texto meta, como si se preguntaran, que es una adverbial clause of manner, ¿sí?
esto que vos pusiste acá, está bien el análisis, pero como no sabemos todavía cómo analizarlo acá al ing, por eso no supiste cómo resolverlo. ¿Sí? claro. Por eso, acá, Sí. si bien yo te puse this is an ing clause, present participle, which we shall be dealing with in the last unit. No te lo consideré como error, simplemente te lo comenté para que no. Para que No, no. sí, igual en esa estuve un tiempo que no sabía qué hacer, pero Bien, dije, por eso bueno, yo te pongo. Y en esta, acá, interrogative nominal, ¿sí? Tanto en inglés como sí. en el español, al hacer interrogative nominal, lo tenés que analizar como una nominal clause. Si bien es interrogative, ¿por qué? Porque este what cuando vos lo traducís se acentúa, lo mismo que si hubiera tenido otro relative y acá lo pones cuándo, cuál, cuánto, como un how many, un how much, donde ese cuánto, ese cuál va acentuado, eso significa que es un interrogativo pronoun. Entonces, acá, cuando vos pones interrogative y pones indicative, la key es the verb in the main clause. ¿Sí? De Ah, ok. lo mismo que Ah, vamos a porque actúa analizar. igual. Exactamente. ¿Por qué se llama interrogative nominal clause? Porque tiene o parece, a ver cuál es la que pusiste acá, what would come next, lo vamos a ver más en el ejemplo. Tiene la, a ver, por acá está. Eh, what would come next. A ver si lo puedo ver por acá. Así cuando. Acá. What would come next. Fíjate que acá lo marco, que es ese ASIF que vos ya habías analizado. Este Sí, what would come next. Este wonder es se preguntó, ¿sí? Entonces, si vos lo analizás como tal, este se preguntó qué significa, se preguntó tal cosa, se preguntó eso, que sigue un direct object. Por eso se llama interrogative nominal, porque cumple la función de una noun clause como direct object. Pero como está como subordinator, tiene un what que cuando vos lo pasás se acentúa, lleva tilde porque todos los pronombres interrogativos en español llevan tilde, ¿sí? Cuánto, cuándo, qué, cómo. Entonces es fácil darse cuenta que ahí tengo una interrogative nominal clause. perfecto. Indicative siempre. Pero, ¿qué Sí, pasa? El verbo in the main clause tendría que haber sido wandering, ¿sí? Y de claro, key, esta es de key, the verb in the main clause. Y de justification menos volition, ¿sí? claro. Y bueno, Sí, yo puse el connective, o sea, que el connective era double H word, claro, pero sí. Pero habíamos visto interrogative nominals, incluso está en el material. sí, 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 Bien, pero sí, está perfecto. bueno, lo mismo que acá, ojo con esta traducción, ¿sí? Porque no era ese el sentido, sino Ah, que, eso. ¿eh? No entendí, claro, me pasaba que motion toward era como señal, hacer como una señal, Sí, pero no, tampoco entendí, o sea, lo leía la oración, pero era como, no sé si era, estaban hablando de algo en específico importante, y no sé si era como para cambiar de tema, que le indicaba otra cosa, como que no entendí el sentido, entonces tampoco sabía cómo traducirlo. bien, ya te voy a dar un tip, ya lo vemos ahora. ¿Y qué otra cosita vemos acá? En esta oración, acá. Esta oración, que es la última que vos le pusiste adverbial clause, vamos a ir hacia acá. Incluso hay un ejemplo muy similar en los ejemplos que ustedes yo les di como ejemplos de análisis, no que hicieron ustedes, sino
donde tienen el modelo del análisis para las clauses, tienen uno de los ejemplos ahí que explico esto, ¿sí? Acá este surprise no es verbo, sino que es adjetivo. ¿Y por qué es adjetivo? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque el tiempo verbal ya está expresado acá. Would have been, ¿sí? Claro. Y este surprised acá, este surprised es el adjetivo de surprise y todo lo que sigue es ¿cómo es que se llama? Es la noun clause as adjectival clause. Aceptable, sí, ¿Cómo me ok. voy a dar cuenta que no es una conditional? Porque yo lo puedo dar vuelta acá y pasar como sujeto. La condicional no puede pasar como sujeto. Es decir, yo voy a tener acá, yo puedo decir que acá vos lo confundiste, este surprise como verbo. A ver, porque vos si bien lo pusiste adverbial, pero muchas veces creemos que esto que sigue acá es un direct object. Decimos, surprise es el verbo, se sorprendió por eso, y creemos que esto es una direct object. Mucho cuidado porque she would have been surprised. ¿Con qué en inglés lo reemplazamos a esa clause para darme cuenta si es direct object? ¿Con qué palabrita? Por it. Con it o con that. Fíjate que si yo lo reemplazo con el it, como dijiste, o con that, no tiene sentido. Yo digo, she would have been surprised it, o she would have been surprised that. No tiene sentido, ni en Ah, inglés ni en el español. ¿Sí? Entonces, cuidado con este que ok. tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué otra cosita iba a decir? Y acá este if cumple la función de sujeto que lo vamos a ver, fíjate, tanto en inglés ya vimos que es adjectival noun as adjectival complement. Pero en el español, que vos también le pusiste adverbial, a ver, vamos por acá. Acá, fíjate, se habría sorprendido. En este caso, sorprendido, acá cuando vos lo tradujiste como un verbo, habría sorprendido. ¿Sí? Y esto Sí, es si él hubiera hecho algo diferente, no es, no es una adverbial, ¿sí? Tampoco es una, ¿cómo es? Tampoco es una noun clause as adjectival o as direct object, porque si yo le pongo el esto o eso, como recién vimos, diría, pero se habría sorprendido eso. Fíjate que le falta contenido. Pero si sí, yo digo, si él hubiera hecho algo diferente, ella se habría sorprendido. Ahí, si él hubiera hecho algo diferente, pasa adelante como sujeto, es un sujeto pospuesto, eso. ¿Sí? ok, sí, Es el sujeto de la oración. No sujeto pospuesto porque acá no tengo, ni en inglés ni en el español, lo tengo elidido, porque acá lo puedo agregar, ella se habría sorprendido, pero la tengo que dar vuelta. ¿Sí? Si él hubiera hecho algo sí, diferente, se habría sorprendido. Entonces eso es el sujeto de la oración. ¿Estamos? Y cuando es sí, sujeto de la oración, el análisis, bueno, vamos al final. El análisis, que es el que vos pusiste, ¿dónde? Por acá lo habíamos puesto. No, acá. El sujeto, cuando tenés sujeto de la oración, también la key va a ser el verb in the main clause. main ¿Sí? Que clause. en ese caso hubiera sido
ese would have been surprised. O en español el habría sorprendido, creo que habías puesto, ¿no? Sí. Bien, ese sería el verbo para la key. Obviamente, si yo lo analizo, me va a quedar subject, indicative, verb in the main clause, habría sorprendido, y acá sería menos volition, menos uncertainty, Bueno, menos feelings. ¿Está? sí. Bien. Y acá lo que te quería explicar, si bien vos lo armaste bien en el inglés, ¿sí? Pero que digamos, estaba bien encarado porque transitive assertion y lo pudiste deducir, no hay ningún problema, pero al ser una passive construction, en este caso como te puse, ¿sí? El sujeto de la oración es el complemento agente, que al pasar de activa a Claro, pasiva se transforma en agente. el The wind. wind sigue siendo the subject, por más que haya cambiado la oración, digamos, desde el punto de vista de la estructura sintáctica de la oración. ¿Me seguís? Sí, sí. El verbo es transitive, como vos pusiste acá. Acá, si vos lo consideraste como adverbial phrase, porque en español sí, hacia atrás queda una adverbial phrase, pero en inglés es el blown back, ¿sí? Es lo que se Ah, llama claro. un prepositional verb, que no llega a ser un phrasal verb, sino un prepositional verb, es decir, el verb con una preposition, ¿sí? Fíjate, vos por ejemplo, prepositional verbs. Viste que vos tenés el get up, pero yo puedo también tener get off, get into. Bueno, ese get, cuando le voy cambiando, son todas preposiciones, ¿sí? Que van juntas al verbo, porque si yo se lo saco, get solito tiene otro significado, ¿sí? Sí, Lo mismo pasa acá. Blow, si yo lo saco, blow solito es soplar. Pero si yo sí, digo blow off, es que se lo voló fuerte el viento, o blow back indica la dirección hacia la cual va el viento, el cabello, etcétera, etcétera. ¿Sí? sí, Por eso es un transitive acá, porque here o his here, que funciona como subject, en realidad es el direct object. ¿Sí? Recordad que sí. el direct object es el que pasa como subject y el subject pasa como complemento agente, agent. ¿Te das cuenta esto Bien. cómo está el análisis hecho? Sí, Y acá en el español, si bien más o menos lo marcaste bien, pero acá acá que obviamente no te lo consideré error, pero es receiver assertion, ¿sí? Porque después cuando volvió a aparecer lo hiciste bien. Eso es un claro. error involuntario. Bueno, ah, Y después podemos ver lo de, bueno, esa parte que como que no entendí, lo del libro, que sí, dice lo de que le señala, que le hace como una señalización, no entendí. espérate, ¿en dónde me dijiste? En un momento que están en el bote, que están hablando, y ella le pregunta algo y están hablando, creo que es más o menos al final, y yo puse, le Ojo hace una señal acá, todo, al bote o algo. discúlpame, Sí, Bernarda. Ojo con los adverbios terminados en mente, ¿sí? Acá, al tener asegurarse, que es un verb of volition, ¿sí? Nunca voy a tener un indicative acá, siempre voy a tener un subjunctive, ¿sí? Asegurándose de que nada más apareciera, ¿sí? O ah, aparezca. sí, Esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta al traducir literaria o al traducir cualquier otro tipo de texto, ¿no? Mucho cuidado. Por eso estas marcas o estas cosas que vamos viendo a medida que avanzamos en estructura sirve también para poder reflexionar sobre, tengo verbo volition, va subjunctive, no puede ir nunca indicative. Tengo un if, second
condition. Ah, va subjunctive en lo que sigue. Entonces, esas cositas son las que ustedes tienen que empezar a ver. O cuando sí, tengo ambiguity, ¿cómo lo resuelvo? Lo marco y sigo avanzando a ver qué sentido tengo o qué contexto tengo o qué me quiere decir el autor para saber si voy a usar indicative o subjunctive. ¿Sí? Esas cositas sí. mínimas. Espérate que estoy... Ah, acá te corregí porque pusiste gastado y desgastado. Acá tendrías que haber puesto o deteriorado, Ah, raído, cualquiera de esas cosas, ¿no? Em, ¿Qué otra cosita? Bueno, imagen de él, imagen suya, queda mucho más natural, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien yo ahora fui directamente o les he ido corrigiendo acá, cuando yo analizo si este texto tiene verbos mal puestos, tiene genitis mal puesto, el análisis también lo van a justificar mal, porque ustedes están justificando en virtud del texto, ¿sí? claro, Entonces, mucho cuidado con eso. Por supuesto, cuando tengan el examen no van a tener un texto tan largo acá porque eso, tienen 10 días para claro, resolverlo, ¿sí? Entonces, sí, cuando ustedes trabajen para el examen, que es lo que yo les dije, creo que en el encuentro anterior, trabajen ustedes, o mejor dicho, ténganse los cuadritos a mano, ¿sí? Por ejemplo, sí. esta C, Que diga lo esta de J, close, sí, claro, y lo único que peguen es la oración y la traducción, para no perder sí, tiempo en hacer el cuadro, para no perder tiempo en ver, hacer el cuadro, porque cada cuadro, digamos, tiene sus cositas. Por ejemplo, no es lo mismo indicar el significado del se, ¿sí? O el meaning del genitive o analizar gender que tener esto, ¿sí? Entonces, ténganse ya a mano los cuadritos armados y bueno, por supuesto, no es lo mismo agregarle más cuadritos que tener ya más o menos resuelta la tabla y lo único que tengo que... Digo, como expeditivo en cuanto a los tiempos de examen, en cuanto a veces que uno tiene que pensar y encima de pensar tiene que saber que tiene que ser un cuadro. sí, Entonces, eso tenganlo resuelto para el día del examen, así ya lo, eso ya lo tienen resuelto, ¿sí? Estoy sí, buscando lo que vos me estabas diciendo. Esto de esta noche, ¿sí? Es, esa noche que vos tenés ahí no es el referente, porque esa noche es un adverbio de tiempo. El referente que vos tenés que tener en cuenta acá, ¿sí? Que es una relative clause, es el antecedent, que es nada. Ahí es donde se produce la ambiguity, ¿sí? No había nada que claro, podría interpretarse como algo más que un simple, o no pudiera, o no hizo nada que pudiera interpretarse, ¿sí? En el podría interpretarse, que es el could, que es lo que ustedes tienen que trabajar para esta semana con los modals, ¿sí? Creo que vos en el análisis, porque el, una cosita para que te sea más ordenado también, que muchas veces cuando te comes por ahí esto de la ambiguity en el texto, cuando vos vas traduciendo, trabajarla y ponerla acá. Entonces, cuando vos bajas lo tenés ahí, ¿sí? Porque cuando vos lo bajas, decís, acá hay una ambiguity. Y como es, claro, y en otros casos pasa por alto. Entonces, mejor tenerlo acá en el texto como yo te lo puse y más fácil. Ponerle la A de ambiguity para saber dónde está y cómo resolver. ¿Qué otra cosa te iba a decir? ¿Te diste cuenta entonces acá lo que te decía? De no había hecho sí, nada para,
Después voy a aclararte algo, antes de salir de aquí. ¿Alguna otra pregunta que me querías hacer respecto no ves acá también, bueno, el asegurándose de que nada más apareciera o aparezca, que cualquiera de los dos es lo mismo? Em, ¿Dónde me estabas preguntando? Em, A ver si lo no encuentro. re- indicó hacia el botellón donde está marcado en verde. Ah, esto que estábamos viendo recién. Sí, no, o Bien, sea, que no sé. Ahí está. bien. Para esto es típico de la traducción literaria, sin darle el sentido que tenga. Si yo, fíjate que yo pongo acá, se miraron fijo por un momento, como si se preguntaran qué vendría después antes de que Gareth indicó hacia el bote. No tiene mucho Sí. sentido. No, no, no. Nunca me Incluso tuvo sentido para mí. eso es sincero. A ver, espérate que salgo de acá y te voy a ir diciendo algo. Bien, dos cositas a tener en cuenta a la hora de traducir este tipo de textos. La primera, muchas veces en traducción literaria, es, hay que leer y releer muchas veces. Es distinto que técnica, porque técnica 2 más 2 es 4. ¿Sí? Si yo hago una traducción ¿cuáles les había dado? De geología, creo que tenían en el segundo parcial. Si yo hago una traducción Sí, de geología y sé que esto se llama magma, esto se llama cono, esto se llama cráter y esto es la pluma volcánica. ¿Sí? Y no es más tutía, es así. Aparte, es un texto que hablo de petróleo o hablo de economía, es terminología técnica que no se puede cambiar. No puedo ser creativo respecto, por ejemplo, sí. de fondo mutuo de inversión, pero sí lo puedo ser desde lo literario. Entonces, cuando vos no cursaste todavía traducción literaria, Práctica 2, sí. Es más, claro, práctica 2 yo con ahora A. tengo que dar teoría de la traducción 2 y habla justamente de lo literario, lo difícil que es poesía más que nada, que tenés que ver lo del registro, o sea, que son un montón de cosas. Literaria uno dice, es una tontera, pero literaria es complejo. Complejo, no sé, en el sentido de que tenés que trabajar mucho la parte creativa. Y lo que vos decís de la poesía, yo no lo puedo dibujar y agregarle palabras, porque pierdo la rima, pierdo la cantidad de sílabas que quiso poner el autor, el mensaje se pierde. Entonces, lo mismo pasa cuando tenés que traducir canciones, por ejemplo. Sí, ¿Sí? Que eso cuando curses inserción laboral conmigo van a traducir canciones, van a manejar todo lo que es software, ¿sí? Por eso claro. cuando yo Ok. les di la parte de informática en práctica de la traducción uno que les mencioné algunos programas informáticos del traductor, eso lo vamos a trabajar Sí, más en profundidad en práctica de la traducción, perdón, inserción laboral. Yo siempre cambio los textos, cambio todo, porque si no me aburro yo. Y en el claro. caso de que la cursó conmigo, la tiene que rendir, ¿no? La cursó Cami eh, y la cursó Gaby. Gabriela, una de las últimas unidades o la penúltima unidad que trabajamos subtitulado, le di un video de la National, no un video de una hora, un corto de 5 minutos, 3 minutos, sobre la vida de los loros en unas montañas de Nepal. Y ella tenía que traducir, pero a su vez vos ves Netflix. Sí, Bueno, viste que Netflix ahora incorporó lo que es el closed caption, que es el lenguaje para ciegos, y le ponen entre corchetes ruido de pájaros, caen monedas, digamos, todo lo que debe interpretar desde lo que lee el sordo mudo, porque no escucha el ruido. Y bueno, y eso lo hizo Gaby.
unos videos espectaculares. Gaby sí la rindió, Gaby la rindió el año pasado. Gaby va al día con las materias y este año cursó con Alec una materia también y algo más de tercero y estaba cursando fonética, tres o cuatro por ahí. Sí, sí, yo hablo con Gaby. Hablas con Gaby y ¿qué te Sí. dice la Gaby? Te da consejos. Sí, o sea, ella ahora estaba cursando práctica 2, que yo ya la había cursado. Claro. Entonces, nada, me estaba contando, le pregunté cómo le había ido y estaba esperando la nota. Mira, Pero ¿y a creo vos que cómo te bien, fue en seguro que bien. fonética? ¿Y cómo te fue en fonética 2 a vos? Bien, o sea, tengo que rendir ahora. Bien, bien, bien. Pero te fue bien en el segundo parcial. Sí, 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 Bien, 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 bien. No, lo que a vos te sucedió en el segundo parcial, que los últimos, al no entregar los últimos TP, una cosa es sí. participar de la clase, ¿sí? Y si yo no entregué los TP o no llegué a leer el material para hacer los TP, es como que te quedó una ensalada rusa en el aire y eso es lo que te pasó a vos, que obviamente al tener y además, la primera parte estaba un poquito más floja que el Sí. recuperatorio. Se notó en el recuperatorio que hubo un progreso importante. Pero como te digo, la devolución. Atender a la traducción, ¿sí? Porque a veces cuando uno no sabe qué ponerle, recurre a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hace cada desastre. No, sí, obvio. Es que había, no, yo solo en esa oración me pasó que no entendía o sea, no entendía el Sí, contexto. eso es lo que vos tenés que tener en cuenta, que es lo que yo te decía. Cuando vos traducís literaria, analiza el contexto y dale tu impronta, ¿sí? Otro chico lo interpretará de otra forma, le dará su impronta, vos otra. ¿Por qué? Porque a veces la creatividad del autor también te lleva a que vos seas creativo. Entonces, en el contexto, ¿en qué situación está? Gareth, creo que se llamaba, ¿no? Y Sí, César. ¿En qué situación están? Entonces, si ya se habían bajado del bote y él se dirigió al bote porque después viene y que le da la mano y todo, y él se había retirado para amarrarlo y ella estaba ahí arriba y qué sé, y sí. puedo jugar con eso. Mientras puedo jugar, digo, con el contexto y la creatividad y la originalidad, siempre y cuando respetes, digamos, respetes los tiempos verbales, la secuencia. Si tengo una subordinate clause, ¿de qué? ¿Irá en indicative o en subjunctive? Ese tipo de cosas es la que uno tiene que ver. Ahora bien, ¿cuándo me voy a dar cuenta respecto de ambiguity? ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando tengo, vamos a empezar del medio. Las relative clauses siempre son indicative. Relative clauses are always indicative in English. Sí, Entonces, todo lo que sea indicative in English, ¿sí? Al español puede darse esta ambiguity, ¿sí? ambigüedad. Entonces hay que ver, obviamente que no todas las relative clauses son ambiguas, depende del contexto también, puede ser que alguna sea indicative o puede ser que sea subjunctive, ¿sí? Como por ejemplo ese, the coat he was wearing, el saco o el abrigo que usaba. No digo el abrigo que usara, ¿sí? Ese Sí, es ahí indicative, ¿sí? En specific known to the speaker. claro. Pero en otros casos puede darse esto, ¿no? Como el que tenías ahí, el de nada, o el de información. La información que quería dar, o que quisiera, o que supiera, o que sabía, ¿sí? Entonces hay que jugar con eso. Otro de los casos, cuando tengo uncertainty o cuando tengo feelings, ¿sí? Que son subjunctive en Spanish, but indicative in English, ahí también se puede dar. Todo lo que sea, todas las clauses, sean noun,
sean relative o sean adverbial, que en English son indicative, hay que tener mucho cuidado para ver cómo lo voy a traducir. Solamente ahí, cuando tengo indicative en English, tengo que fijarme si no tengo una ambiguity en el español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí, collision in English is subjunctive. ¿Sí? sí, lo único. Exacto. Las relative dijimos are always indicative y las adverbial clauses, ¿cuáles son las que son subjunctive in English? Por ejemplo, manner. ¿Todas las de manner? Sí, No. Las que son con as if, as though. ¿Cuál otra tengo? Lest, ¿sí? sí, Cuando indica purpose. Eh, ¿Qué más? Cuando el if representa una unreal condition, eso. ¿sí? En esos casos, ahí voy a tener subjunctive, ¿sí? Por ejemplo, las que son clauses como indicative, como el time cuando tengo until, when, whenever, o cuando, por ejemplo, tengo una concession cuando está introducido por el though, ¿sí? Sí, Well even when, well even while, que son indicative in English, ahí también esas sabores van a generar esa doble vara de ambiguity en el español, ¿sí? Entonces ahí es donde sí, tenemos que tener cuidado. Bueno, ¿quedó claro más o menos en lo del parcial? sí, 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 queda perfecto. Bien. Bueno, ¿qué otra duda? No, bueno, yo igual esta práctica ya he rendido al final, que no me fue bien y por eso la recursé en vez de volver a darlo. Bien, pero Entonces más o menos sé cómo es la dinámica, te fue, ¿eh? que sé cómo es la dinámica del parcial y bueno, y además leí las pautas de final, obviamente. Bien. Otra cosita con respecto a lo que vamos a trabajar ahora, que es un poco lo que quería yo aclarar acá. Con respecto a lo de la unidad número 4 de práctica de la traducción. De todas maneras, mañana yo voy a Sí, conectarme man. en estructura porque si se conecta Luisina, que tenía algunas dudas que me consultó para el trabajo de esta semana, o se conecta Cami, ahí voy a aclarar un poco en general y en particular algunas cuestiones. Con respecto a PT1, práctica de la traducción 1, la unidad número 4 es bastante compleja, sobre todo porque tienen todo lo que es traducción científica. Y dentro de la traducción científica, ¿cómo está integrada? Por todo lo que tiene que ver con disciplinas médicas. ¿Sí? Yo te voy a dar un panorama en general, después vos verás la clase, leerás el material y resolverás los trabajos y demás, que de eso voy a hablar. Yo no te mandé ningún mensaje, ni mucho menos, después reflexiones, pero no te No, preocupes sí, por las entregas estaba muy nerviosa por esto. no, dos cosas. Todos hemos pasado por lo mismo y el tema que yo te quería decir es lo siguiente. Por supuesto que vos tenías el recuperatorio de esto, como te dije, tenés que volver sobre el material, reflexionar dónde te fue mal, comparar, por eso les Sí, subí el trabajo de les compartí el Luisina. trabajo de Luisina, ¿sí? Para que vean y para que te puedas orientar por dónde iba la cosa. Pero siempre, como digo, es importante, bien o mal o regular, entregar los trabajos prácticos para que veas tus correcciones y ver, ahí vos los últimos, como no los estuviste entregando, es como que por ahí Sí, no, no faltaba. tenía referencia. Claro, Sí, te faltaba volver sobre los contenidos, sobre el material, para saber dónde estaban tus errores. Y si yo comparo el parcial con el recuperatorio, en todo sentido está mucho mejor. Está mucho mejor. Hay algunos errorcitos ahí, como esto de no interpretar la ambigüedad o que te comiste de analizar una clause o en
en los patterns tuviste, como en esta passive construction, hay un poquito de error, pero digamos, son mínimos los errores en comparación con el... Sí, Exactamente, exactamente, exacto. Tenés, yo creo que eran 60 entre las dos columnas, ¿no? Eran alrededor de, no, de 70 y algo clauses, las que analizaron 30 de un lado y 30 del otro, 60 y sí. 70, contando las ambiguities y todo, ¿no? Y de las 70 vos tuviste 50 y pico bien o 60 bien, y tuviste una muy bien y una bien y dos, tres o cuatro que eran regular. O sea que en el balance estaba muy bien, está muy bien. Pero ten en cuenta esto de las traducciones también para poder eh, resolverlo. No perderme la ambigüedad ahí. Que te va a servir no solamente para literaria, como estamos trabajando, sino para técnica y para vos focalizarte. Una vez que vos, teniendo en claro las herramientas, teniendo las herramientas, te van a ayudar a vos interpretar mejor el texto, eh, traducir mejor y lograr entender mejor lo que estás traduciendo, ¿sí? Por supuesto, en la práctica lleva práctica, pero no es imposible. Con respecto a técnica, eh, que voy a aclarar dos cositas. Ustedes tienen, la primera está dividido en tres ejes. En la primera semana, que es la que tienen ustedes, o la que estoy corrigiendo ahora, tienen las cosas que son generales. Si bien yo agregué contenidos respecto de la cursada anterior, pero fíjate que algunas cuestiones te van a resultar, digamos, conocidas, sobre todo cuando trabajes con los plurales irregulares de los términos derivados del griego del Sí. latín, ¿sí? Varias cositas de eso. Entonces, ¿qué tenemos en la unidad número uno? En la unidad número uno tienen, por un lado, ¿qué es un texto científico? ¿Cuáles son las características que diferencian ese texto científico del texto puramente técnico? ¿Sí? ¿Y cuáles son? La abundancia de passive voice, que ahí tengo que poder, no siempre voy a tener todas participial, ni tampoco todas con C. Entonces ahí tengo que equilibrar y balancear para no sobrecargar con una o sobrecargar con la otra. Eso por un lado. Más allá de la terminología propia de los textos, también tengo que tener en cuenta qué tipo de texto estoy traduciendo. ¿Sí? Y ahí aparecen géneros discursivos que tienen que ver con lo puramente científico. Tenemos el género de investigación o el género investigativo, donde aparecen documentos como consentimiento informado, como receta, como historias clínicas, etcétera, etcétera. Van a aparecer los géneros comerciales, como por ejemplo un prospecto de medicamento, géneros educativos, como por ejemplo una enciclopedia, un folleto Un folleto de... Sí. pacientes, y vas a tener también géneros que son, ¿cómo es que se llaman estos? Género comercial educativo, informativo, me falta uno. Ya me va a salir. Entonces, de acuerdo con eso, tengo que tener en cuenta ese tipo textual, ¿sí? Porque va a cambiar la función del texto, pero por sobre todas las cosas, la estructura, cómo está estructurado el texto, qué es lo que yo debo atender y qué es lo que voy a traducir. Sí. Después hay que tener en cuenta, por ejemplo, las recetas. Dentro de las recetas, ya que estamos hablando de las características, las recetas es un tipo de género. La receta en español nosotros no tenemos problema porque el médico te dice o le dice
al paciente, tome 2 gotitas o 2 cucharaditas de jarabe cada 3 horas, o a la mañana, o póngase gotitas cada tantas horas, o una vacuna subcutánea, pero en inglés todas esas palabras, ¿sí?, se abrevian a través del latinismo, que por eso yo les di un montón, porque no te los vas a aprender de memoria, No, porque es latín, ¿sí? Pero sí, cada vez que aparezcan en una receta o aparezcan en un texto, sobre todo cuando el médico se dirige al paciente o al consumidor, por ejemplo, un texto que yo me acuerdo que había trabajado en una vez, donde hablaba de las picaduras de víboras, ¿sí? Donde tenían que poner como es, el suero antiofídico, que hablaba una S barra W, que tiene que ver subcutáneo, ¿sí? Y ese SW tengo que saber como traductor qué es esa sigla para saber cómo traducir. Entonces ahí tienen ustedes un montón de esas abreviaturas, esos latinismos para saber. Después, otra de las características propias de este tipo de textos, hay que tener mucho cuidado con la terminología y con la grafía léxica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra amígdala, que se escribe con Y, ¿sí?, no en latín, con Y, no son las amígdalas nuestras del aparato fonador o respiratorio, que en inglés son tonsils, sino la sí, amígdala es el cuerpo amigdalino, que es el que recubre el brain, que no es el cerebro, ¿sí?, que estamos acostumbrados a ver brain y lo traducimos como cerebro. Tal vez en literatura podemos traducirlo por cerebro, pero si yo estoy traduciendo un texto de medicina, sea para el paciente o para un grupo de médicos, brain se traduce como encéfalo, que es una parte del sistema nervioso. El cerebro es una, pero el encéfalo es otra y el cerebelo es otra. Entonces, ese tipo sí. de cositas hay que tener en cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ustedes tienen ahí el material, donde tienen material que necesitan leer y armarse glosarios, ¿sí?, donde tienen los distintos aparatos, ¿sí?, tiene el aparato, Ahí dice el aparato yo no me acuerdo cuál les había dado. que, a ver, para que En suba el un sistema poco. nervioso tienen cirugía, oncología, personal de laboratorio, etcétera, etcétera. Eso es Sí, lo que yo tengo como aparato digestivo. aparato digestivo. Exacto. Todo eso ahí tienen conceptos para tener en cuenta y tienen los equivalentes propios de algunos términos que resultan erróneos si los traduzco de manera literal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo voy a armar esos glosarios? Ustedes tienen, perdón, hablando de las características, después me voy a dirigir al glosario propiamente dicho. Hay que ver cómo tratar también el tema de los símbolos, ¿sí? Cuando yo digo, no sé, el 3% de la vacuna. Si bien ustedes ya lo saben o lo derivan de cuando vimos el año pasado en teoría y práctica de la traducción general, o cuando vimos números y símbolos en economía, pero acá también hay que ver cómo trato el tema de las siglas, ¿sí? ¿Por qué? Ay, Porque, por ejemplo, lo ideal es no, si yo tengo una sigla, ¿qué hago como traductor? Y por lo general, en lugar de buscarla, o la busco y resulta que es igual que la que yo digo, pero resulta que no es la que debe ser. Entonces, porque también hay que desconfiar de lo que aparece tanto en internet porque no siempre es correcto. Ustedes tienen ahí un material que aparecen los enlaces. Yo les puse un montón de enlaces que son para poder averiguar o documentarse respecto de la terminología, ¿sí? Sobre todo cosnautas,
PubMed, AbbMat, la farmacopea británica, son todos enlaces para que ustedes se aseguren de la terminología específica y no traduzcan literal o cualquier cosa. Ante la duda, consulta. Con respecto a lo que tienen el tratamiento, decía, de las siglas, yo lo que aconsejo es, si yo en el inglés, digo cualquiera, si yo en el inglés tengo eh, CTL, cuando traduzco eso al español, suponete que el CTL en español se traduzca como, no sé, proteína, vitalina, tal cosa. Entonces le pongo PBL y resulta que el PBL en español es otra cosa. Sí, está la sigla, pero implica otra cosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Es preferible pasar la misma sigla que tengo en inglés, pasarla directamente al español sin cambiar. ¿Por qué? Porque a veces cuando vos, por ejemplo, yo traduzco, que lo tienen en los textos de medicina complementario de esta semana, el EPOC, ¿viste? Cuando los fumadores, que Sí, vos decís, bueno, en inglés tiene una sigla, ¿sí? Y en español es EPOC. Esa sí está reconocida, porque si traslado la sigla al español, no lo van a entender. Pero por lo general hay que tener mucho cuidado con el uso de siglas. ¿Sí? ok. Bien. Eso es respecto a lo que implican las características eh, de los textos De científicos. medicina. Y van a tener también respecto de lo que son medicamentos, los distintos pasos de elaboración de medicamentos que después lo van a ver en el prospecto médico, lo que es farmacognosia, sí, que es la extracción de las sustancias naturales de la planta para elaborar los medicamentos, qué es la farmacocinética, qué es la farmacodinámica, que aparece en los medicamentos. Si yo agarro un prospecto, que eso está en la segunda clase, la de esta semana, van a encontrarse con esa terminología, qué es uno, qué es el otro, cómo traducirla, qué tipo de información me voy a encontrar dentro de ese subtítulo en el prospecto médico. Por eso, todas las clases acá van a estar todas conectadas. Por eso, lo que yo te aconsejo es lo siguiente. Aquellos contenidos que veas primero la videoclase de la semana anterior y después me vas Sí, entregando. El 7 terminan las clases, pero yo entre 7 y 8 ya tengo que darle la planilla cerrada a Sole. Eh, pero anda haciendo entre esta semana, la próxima, me vas entregando un trabajo de la primera, trata de no atrasarte con la de esta semana, pero me vas entregando sí, de a uno o de a dos, anda, qué sé yo, trabajando con los sistemas donde tienen que trabajar con editor de imágenes o con los plurales irregulares, que es más sencillo, pues no tenés que traducir nada. Sí, tenés un texto para ok. traducir ahí. ¿Sí? Para atender un poquito al vocabulario que se presenta ahí, que tiene que ver con la unidad, los cognados, el vocabulario, terminología que tiene que ver con los órganos, ¿sí? Plurales irregulares, cositas que están dadas en la unidad y que tenés que atender para hacerse. Pero bueno, vos te vas manejando y me lo vas entregando. Y cuando Dale. vos me digas, leí el material y estoy en condiciones de hacer el cuestionario, el de la semana pasada, te lo habilito y lo haces. Ah, dale, perfecto. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Ah, em, lo más importante, cuando yo tengo un texto, ¿sí? Sobre todo de medicina, primero que tengo que ver el tema, porque muchas veces no te dicen, es un texto de cardiología, un texto de cáncer o un texto de cirugía. Entonces, primero me tengo que centralizar y ver de qué trata. ¿Cómo lo hago? Como en cualquier texto. Ves el título, ves algunos renglones y dices, lo identifico con un texto de cirugía o lo identifico con un texto de aparato cardiovascular, ese tipo de cuestiones, ¿sí?
saber qué es un aparato, qué es sistema, porque en inglés es sí, system, pero en español tenemos aparatos y sistemas que no son lo mismo, y eso está dentro de los materiales de lectura donde vos me leíste recién aparato circulatorio y demás. perfecto. Con respecto, y te cierro acá, así te libero. Con respecto a lo que te quería decir espérate que era algo que te quería decir. Con respecto, esto de los focos y de los tipos de género lo tenés en el material también, ¿no? Las características propias de los textos científicos y todo. Sí, Esto de las disciplinas y las subdisciplinas. Em, Cuando uno quiere trabajar con un texto determinado, lo único que tenés que hacer es, te vas a, te vas, que ustedes lo tienen ahí en el material, a la tabla del UNESCO o a la clasificación de nomenclatura del UNESCO en el 032, que es ciencias médicas, y ahí cuando uno lo abre vas a encontrarte con las distintas disciplinas médicas, cardiología, neurología, urología, dermatología y demás. Y si yo sigo abriendo, me voy a encontrar con subdisciplinas que tienen que ver con eso, qué sé yo, en cirugía, cirugía del estómago abdominal, cirugía cardiovascular, cirugía neuronal, etcétera, etcétera. ¿Sí? sí, Y bueno, y ahí después encaja el tema que es el texto. Si yo hablo de sutura abdominal, bueno, ese claro, es el tema, pero ¿a qué disciplina corresponde? Porque muchas veces digo corazón. Está hablando del sistema cardiovascular, pero ¿qué? Está hablando del funcionamiento de las aurículas y el ventrículo, está hablando de el tabique cardiovascular, está hablando de la cirugía cardiovascular, o está hablando, no sé, de una operación de corazón, ¿viste? Cosas que hacen y que por supuesto se corresponden con distintas disciplinas dentro de las ciencias médicas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, sí, vos vas al cardiólogo y te atiende, pero cuando a vos te dicen te van a operar del corazón, no te va a operar el mismo cardiólogo, te opera el cirujano cardiovascular. O cuando te dicen hacete un ecodoppler, no te lo va a hacer el cardiólogo, ¿sí? El ecodoppler del corazón, te lo hace el sí, ecografista. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir trabajando. O los tipos de cirugía. En el material de cirugía tienen los tipos de cáncer en el tema de oncología. Eso es sí, respecto de la primera semana. Saber cómo reconozco los plurales irregulares o el singular y cómo lo paso al plural o cómo los reconozco ahí. Y respecto de esta semana trabajamos con la bioquímica y la farmacia. O sea, vemos todo lo que tiene que ver con farmacia, es decir, cómo identifico la superestructura del prospecto de medicamento, cada parte, cómo lo integro, cómo lo traduzco, ¿sí? Y ¿qué más tienen aquí? Todo lo que tiene que ver con bioquímica. ¿Qué es una extracción de sangre por vena? ¿Qué es una punción? ¿Sí? Que son términos que se sí, suelen, para nosotros es todo extracción de sangre y no es lo mismo que te pinchen el dedo para saber cuál es el factor sanguíneo a que te extraigan sangre para hacer un análisis de glucemia. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones también tenerlas en cuenta. Cómo traduzco, por ejemplo, los términos para hacer, creo que tenían cómo hacer análisis de orina, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, cómo interpretar un informe de bioquímico, ¿sí? Ese tipo de sí, cuestiones. Y esta semana uno de los TP que tiene que ver justamente con la propuesta terminológica que ofrecen las notas galénicas de Navascués y de Francisco Fernández e Ignacio Navascués, que son como 5 o 6, ¿sí? Ustedes como trabajo práctico, yo
está explicado ahí en Word, pero en la grilla número uno tienen la terminología que aparece en la grilla uno 2 y 3 o en las notas galénicas uno 2 y 3 y en segundo Excel la 4 5 y 6. ¿A qué voy con esto? Esto mismo que yo les hago ahí con el Excel, háganlo con toda la terminología médica que vaya apareciendo. Es un trabajo lento, pero se puede. A medida que van leyendo, van agregando terminología y los equivalentes que aparecen en los materiales. Y lo mismo se arman otros Excel cuando tengan que hacer o cuando se vayan a profesionalizar en un área. Por ejemplo, me voy a profesionalizar, no sé, en arquitectura entonces, o en, ¿qué unidad habíamos visto? Economía. Economía, o me perfecciono, me quiero profesional en minería o en geología, entonces agarro el material y pongo, este término se traduce así, plume como pluma, o pluma volcánica, y distintos tipos de cuestiones, geyser se traduce como geyser, ¿sí? La naturalización del término, porque si bien ahora lo pueden, yo lo que les puse en el Excel, les puse los términos no en orden alfabético, de manera desordenada, para que no se vuelvan locos buscando en cuál del documento está este término, si nos agarran, por ejemplo, la nota galénica uno para completar la grilla uno y te van apareciendo los términos en castellano y en inglés, o en inglés y en castellano, y vas completando la grilla. Y después, una vez que la termines de completar, lo ordenas alfabéticamente. Entonces, si en el examen o en algún trabajo te aparece un texto, no sé, de farmacia y te aparece tal término, lo puedo buscar ahí a ver si lo tengo. Entonces es más fácil. ¿Sí? No es lo mismo buscarlo desde cero y ver si coincide o no con el contexto, si es adecuado o no, que tener ya el glosario armado con equivalentes validados. ¿Sí? Sí, ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué te digo esto? Porque si bien al trabajar con Trados o con cualquier herramienta asistida de traducción, yo lo meto a la herramienta, la misma herramienta al glosario te lo ordena alfabéticamente. ¿Sí? No necesito yo hacerlo manual, pero como ustedes todavía no lo manejan, para tenerlo a mano lo podés hacer y ordenarlo alfabéticamente una vez que lo termines de hacer. ¿Sí? claro. Entonces yo busco, y busco por orden alfabético y resuelvo de manera más simple la organización del trabajo y la traducción. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo mismo que van a hacer acá, lo hacen con las otras áreas. ¿Sí? Es simplemente a modo de muestra o a modo de ejemplo. Y para bioquímica tienen el de Saladridas, de Silvina Saladridas y de Gonzalo Claros, que Gonzalo Claros es el mismo que usamos en informática para el tratamiento de los perdón, sí, bien digo, en el de González Claros, que no en informática, en la primera parte de medicina, para el tratamiento de los compuestos químicos, las terminaciones de los compuestos químicos, cuando terminen tal sufijo, cómo traduzco los corchetes, cómo traduzco los nombres, qué orden Ok. corresponde en inglés y qué orden corresponde en español, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con traducción de compuestos químicos. ¿Sí? ¿Y qué más? Ah, y ahí dice de verbos de uso frecuente también. Claro, ahí tenés verbos de uso frecuentes, bueno, tenés un montón de cuestiones ahí para resolver. Sí, Y lo que les agregué también ahora sobre el tema del embarazo, como son todas mujeres, les agregué todo lo que tiene que ver con embarazo, con parto y demás, eh, que tiene que ver con el vocabulario propiamente dicho, con las hormonas y un montón de cuestiones que hacen
al aparato reproductor y al embarazo, al parto, los tipos de parto, ¿eh? Perfecto. Para que también lo tengan y lo puedan resolver. Por supuesto, lo que tienen que tener en cuenta, nos queda la última unidad que tiene que ver con ensayos clínicos y con consentimiento informado, que es más corto para leer, hay menos para leer y no es tan complejo para traducir. Lo de Ok. medicina, uno dice, ah, voy a traducir medicina. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es complejo? Sí. ¿Por qué? Porque no somos médicos. Pero si vamos al caso, tampoco somos contadores, tampoco somos geólogos, tampoco somos ingenieros en petróleo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese doble esfuerzo para capitalizar todo ese contenido terminológico, lingüístico, textual, de géneros que funcionan por ahí, pero una vez que estamos en el baile, después bailamos solos. No es complejo, lo único que hay que tener en cuenta todas estas características de los textos científicos que hemos visto, ¿no? Los false Sí, obvio. las grafías, las terminologías que parecen similares, porque por ejemplo, vas a ver cuando veas el tema de oncología, en el material no es lo mismo hablar de cancerígeno que hablar de canceroso, aunque parezcan dos términos parecidos, no es lo mismo. O, por ejemplo, malignant, que parece maligno, no es maligno, tiene Y otro. además yo creo que lo que confunde es que en la naturalidad del vocabulario que usamos, los intercambiamos esos términos sin entender cuál es el significado real. Entonces, Exactamente, exactamente. Y tener en cuenta esto, ¿no? Porque, ¿en qué sentido podemos hablar de complejidad en medicina? Podemos hablar, primero, al no ser médico, ¿sí? Nosotros cuando traducimos un texto, que lo vas a ver, lo abordé en la primera parte de la unidad, cuando yo sí, tengo, supongamos, tiro lo que dije, un sistema cardiovascular, una cirugía de corazón o una cirugía abdominal, no es lo mismo el diálogo entre los médicos, o si yo estoy como traductor, me dicen, tenemos que traducir esto para, no sé, para el grupo de médicos del hospital tanto. Entonces, yo lo que voy a hacer, tengo que cerciorarme, por eso tienen ustedes enlace, tienen el material, pero aparte, si no aparece en el material, tienen los enlaces a los sitios para saber dónde buscar, para no caer en un sinsentido traducir cualquier cosa. ¿Sí? Trabajar con Cosnauta, con PubMed, con un montón de sitios que yo les doy ahí, la farmacopea británica, entre otros tantos. Lo mismo que hice con medicina, lo hice con economía, lo hice con geología y con los chicos que están en primer año con gastronomía, marketing, periodismo, igual, pero sobre todo en medicina, porque a veces no es tan fácil saber dónde recurrir, sobre todo porque hay muchos sitios que son pagos, ¿sí? O son aptos solamente para médicos o aptos solamente para clínicas. Pero yo los que les di son de acceso libre y son accesos para trabajar, que lo tienen en la primera semana que dice enlaces, algo así. sí, Más allá que el material, cuando van leyendo, también tienen enlaces. También saber que la medicina se maneja mucho con prefijos y sufijos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, tengo el término, no sé, un itis o titis en castellano. Itis quiere decir sí. inflamación, inflamación del oído. O cuando yo digo pancreatitis, inflamación del, del páncreas. O carcinoma, ese noma quiere decir maligno. ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar muchas veces que cuando hay un término que tiene sufijo y prefijo
en medicina, ¿sí? Hay muchas veces que no aparece el equivalente apropiado. Entonces, ustedes lo tienen en el material. ¿Qué significa este prefijo? ¿Qué significa este sufijo? Entonces te haces una idea. Ah, esto es inflamación, esto es tal cosa. Esto es un, no sé, un virus. Ah, es un virus en la sangre, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, Y trabajan mucho con los colores. ¿Sí? Por ejemplo, Black Lung. No decimos pulmón negro, pero ese black indica una presencia de coloración en el pulmón que hay que ver como traductores cómo le damos la forma para traducir, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo los que están expuestos a las minas de carbón, que absorben todo ese carbón y queda alojado en los pulmones. Entonces, ¿a qué voy? Lo complejo es esto. Si yo traduzco sí. para un médico, tengo que saber el nombre de la enfermedad, de la inflamación y demás, para llamar las cosas técnicamente por su nombre. Pero yo a un paciente no le puedo dar una explicación técnica o científica, pero no me va a entender. Sobre todo si no tiene, si tiene un nivel muy bajo de escolaridad. Entonces, como traductores, todo eso hay que ir trabajando y reproduciendo y demás. Sí, ¿Estamos? yo creo que esta es la unidad que más me gusta. Es más, tengo un recuerdo de cuando la cursé hace 2 años, que habíamos visto un texto de esta enfermedad que te hace los dedos que se te ponen como azules, que se llama síndrome de Raymond o algo así, no Sí, sé. sí, sí. Ah, bueno, vos ves que, no sé en el resto, pero yo me aburro, más allá que haya recursantes o no, pero yo por supuesto que no voy a estar grabando la misma clase siempre porque me lleva mucho trabajo o elaborando materiales Sí, nuevos. Agrego materiales a los complementarios, como habrás visto, y los sí, parciales, sí. los textos y demás, voy cambiándolo porque si no me aburro de corregir siempre lo mismo en todas las materias, ¿no? En las cinco y las otras que doy por otro lado. Y ahora que vos decís, sí, me acuerdo de eso. Mirá cómo te ha quedado, se ve que la unidad te impactó, te gustó No, la sí, parte de que medicina. justamente, si yo Estás como la estudié Gaby. justo 3 años de algo relacionado a salud, es lo que más me llama la atención. Mirá, mirá. Sí, a la Gaby también le gustó mucho la parte de medicina. Es más, aprovechamos un texto de cardiología donde ella lo tuvo que subtitular. Era una operación de corazón a cielo abierto. Tuvo que buscar la terminología, traducir, subtitular. Hizo trabajos muy, 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 muy buenos. De publicidades, de cosas hicimos. ¿Qué otra cosa? Buenísimo. Y bueno, ya esto con consentimiento informado, eso lo vamos a ver cuando corresponda la semana que viene. ¿Qué otra cosita te iba a decir? Ver, Bueno, entonces yo voy a ponerme a hacer estos y te los mando por mail, porque no está, exactamente, exacto. Y me el decís, buzón está cerrado, entonces te los voy mandando. sí, Y sí, te aviso mándamelo. cuando estoy para el cuestionario. Igualmente va a ser lo primero porque es el primero y tengo que leer todo antes. Así que, Sí, no te preocupes si vas atrasada con las entregas. Lo único que por supuesto, los 10 días que vos tuviste fueron los 10 días que los compañeros tuyos leyeron y me mandaron los trabajos. No te preocupes si vos empezás por lo primero, porque si vos no manejás lo de la primera unidad, no vas a entender lo que no, sigue. sí, obvio. Y una cosita que yo les dije, que les dije en el encuentro último, antes del último parcial, que en esta unidad, cuando les di algo someramente, como también necesita mucha práctica, yo, por ejemplo, además de la práctica que tuvieron ustedes en la unidad número 1, en esta unidad número 2 les incluí también la integración de textos de medicina. ¿Para qué? Además de los que hicieron para la unidad número 1, acá también hagan para la unidad número 2. Lo mismo va a pasar con bioquímica y farmacia cuando tengan la unidad número 3 como integración. Entonces, tienen Claro. mucha práctica,
y cuando vayan a rendir, por lo menos ven sus errores, capitalizan, ven qué vocabulario tienen que relacionar y bueno, todas esas cuestiones que hacen al traductor. ¿Sí, ver? Buenísimo, sí. Perfecto. Lo que yo lo que no les dije es que tanto Flor, vos y... Ah, con respecto al parcial. Muy bien ahora. Por supuesto que como te puse, falta ajustar un poquito más el tema de las estrategias de traducción, ¿sí? En el sentido de darle una vueltita más de tuerca. Y eso tómenlo en cuenta, porque ustedes son como le decía Florencia, dignas de rigor. Si yo no le marco, es que acá necesito Sí. que me apliquen una estrategia, a lo mejor lo dejan de manera literal, pero después entregan sin haber leído el texto y haber hecho los cambios. ¿Sí? Entonces, tomen eso como hábito, tanto en técnica, en científica como en literaria, ¿sí? Porque cuando suena literal es porque tengo que aplicar una estrategia de traducción sí o sí, ver qué estrategia va, si una modulación, si lo puedo mejorar con transposición, si tengo que ponerle un concepto, si tengo que expandir, hay cosas de más que las puedo sacar y el sentido no cambia, ¿sí? Eso lo pueden hacer. ¿Por qué sucede eso? Porque el inglés no tiene tantas palabras, entonces al traducir literal al español no queda natural, no suena. Sí. El español es mucho más rico en eso. Tenemos mucho más recursos para darle, ¿sí? Cambiar la sintaxis, ¿sí? Sin cambiar obviamente el sentido. Y expandir, agregar más cosas, ¿sí? Y eso lo pueden hacer. Pero bastante bien que años A te costaba un montón. Sí. Si bien hay que seguir trabajando y todo lo que vos ves en teoría y práctica, en práctica de la traducción uno, en estrategias de traducción cuando traducís también se debe aplicar. O lo que se ve en estrategias de traducción, perdón, en estructuras comparadas también Sí. trasladarlo a las otras materias porque tiene que ver con la traducción y a partir de la traducción ver si hay ambigüedades, cómo corregir, ¿sí? Por eso es estructuras comparadas, te da las herramientas como para identificar, interpretar y corregir en función del contexto. ¿Sí, Sí, Bernarda? eso, sí, de tanto verlo también como que lo identificás en otras materias y ponele esto del genitive y ahí te como que lo analizás de otra manera, no siempre es la posesión, entonces como que Bien, ves cómo funciona. ustedes me deben odiar a mí, o porque recursan o porque les doy mucho. Pero ustedes cuando egresen, van a terminar cuánto me dio y cómo que es lo que hablamos los otros días con la Gaby, porque la Gaby, si bien le ha ido bien después, pero la Gaby conmigo recursó teoría y práctica de la traducción general. Después le fue bien, pero como la Gaby viene de otro palo, no viene del ámbito lingüístico, le costaba y era muy estructurado porque ella tiene la parte de abogacía incorporada. Y los Sí. abogados son tan estructurados que por ahí le costaba romper el molde. Pero no, pero bastante bien. Y a veces recursar, a veces recuperar parciales hace bien porque yo sé por qué les exijo. Yo soy muy jodido en cuanto a lo que doy, pero también en cuanto a lo que me devuelve el alumno. Entonces le hago todas las marcaciones y las correcciones porque es con lo que se van a encontrar en la vida como traductores. Tanto si trabajo para una agencia como si trabajo para el cliente. Si yo a una agencia le doy cualquier cosa, no me van a mandar más. Ustedes tienen que saber que detrás de la agencia existe el corrector, ¿sí? El proofreader. Y el proofreader les va a decir, no, esta cosa no, esto no. Pero teniendo las herramientas y estas marcaciones y toda la práctica que vienen haciendo y que vienen incorporando, como vos me decís, lo puedo trasladar a otras materias y me doy cuenta
y puedo justificarlo porque tengo el conocimiento, bueno, eso es lo que yo quiero de ustedes como futuros profesionales. Cuando desaprueban o cuando no, o cuando van, cuando tienen que recuperar o cuando tienen que recursar, es porque llegaron al final del camino y no están preparados como para seguir, ¿sí? Como probar. Sí, Así que, pero bien, bien, Bernardo. Lo único que yo te voy a pedir, Ver, lo mismo que le voy a decir sí. mañana a Camila, porque Camila no se puede conectar porque trabaja de lunes a viernes por la hora, pero mañana cuando se conecte Cami, lo mismo te digo a vos y le voy a decir a Luisina. Midan los tiempos, ¿sí? Porque por ahí las materias como esta, por ejemplo, tienen mucho contenido. A lo mejor no llegan a prepararlas para julio, porque tienen una sola semana, que no me acuerdo qué día. Ya están las fechas, pero No, yo estructuras no, o sea, tengo que aprobar igual la cursada, pero no me voy a presentar ahora porque voy a dar práctica. vas a dar práctica de la traducción 1. Sí, sí, sí. Bien, sí, yo lo que les digo es lo siguiente, eh, no se, a ver, no se mambeen, digo, con los tiempos, ¿sí? Traten de organizarse, trata de hacerte incluso este glosario. No sé si vos imprimís el material y marcás y Sí. resolvés para armarte el glosario y tener todo a mano, ¿sí? Para poder, para que te pueda ir bien y para saber lo que vas a traducir y cómo. Y de los errores aprender y aprender con H. Digo esto porque, porque más allá de la organización, a veces uno se quiere organizar y después resulta de que no tuve tiempo en presentarme ahora. Ah, total, tengo tiempo, voy a presentar en diciembre. Bueno, octubre no me acuerdo cuándo son las fechas, y resulta de que después no llegan porque tienen que, me fue mal en esta materia, tengo que hacer el recuperatorio, no me alcanza el tiempo para preparar y se les van pasando las fechas y se le van acumulando y acumulando materias, que es lo que le pasó a Cami, y la tienen que recursar habiéndola aprobado. Entonces, Cami dio manotazos de ahogado y obviamente no la aprobó. ¿Y qué hizo? Y que le dije, no me mientas, no, 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 ¿cómo es que le dije a la camisa? Y se reía y reconoció que yo es el video que yo les puse en la presentación, que le tocó un texto de medicina y no me acuerdo cuál, porque ustedes no habían visto bioquímica y la otra parte, vieron hasta la parte de medicina, aunque ahora tienen más cosas de cuando la cursaron ustedes, Sí. pero ¿qué hizo? Y se empezó a hacer agua, porque no, claro, pasó tanto tiempo que después no le alcanzó el tiempo para volver a leer el material, ¿sí? Pasó tanto tiempo, no entrega algunos trabajos, lo cual implica que hay contenido que no lo vio. ¿Y qué pasa? Usó, obviamente, que uno que trabaja como corrector de texto, aparte de traductor, yo soy corrector de texto y en dos agencias, me doy cuenta cuando se usa ChatGPT o Gemini y demás, porque hay cosas que no cierran y en medicina o en cualquiera eh, eh, salta. No quiero decir con esto que no lo puedan usar, porque a veces para darme cuenta de una frase o de algo, como está empleado, lo puedo usar y me orienta y si me queda bien lo puedo usar en la traducción. Pero cuando yo quiero traducir el 100% de una traducción con un... No, obvio. Obviamente que es imposible porque en la vida profesional, si yo toda la vida traduje con un Gemini, ¿para qué estoy en el traductorado? Pagué toda mi vida, recibí un título, no lo puedo usar porque no puedo conseguir trabajo y no tengo las herramientas para saber cuál es mi error, por qué me equivoqué. Esas cosas nacen con la práctica. Práctica y error y se logran resultados Sí. excelentes. Así Te iba a preguntar sí, del final. Va a ser dice, son dos traducciones, creo, si no me sí, equivoco. sí, la traducción ¿Es va, una sí, directa y otra inversa o no, no? no vos bajaste, leíste ahí las pautas de examen.
Los tengo acá, o sea, a Bien, ver. bien, O perfecto. sea, las leí Nada el más. otro día en No, no, realidad, por sí, pero eso no me lo viste acuerdo. lo viste en la plataforma, digo. Sí, 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 Bueno, no. acá está. Bien, ustedes van a tener la cantidad de palabras que tienen y el modelo de corrección va a ser igual que la cursada y que los parciales, ¿sí? Y obviamente que los contenidos, todos los que se desarrollan. Lo que van a ustedes, lo que ustedes van a tener en cuenta, o mejor dicho, cómo va a ser el parcial, que yo después, si bien están las pautas, cuando yo les cerremos la materia, lo voy a volver a decir. Pero ustedes van a tener en práctica de la traducción uno son 400, 420, pero más o menos gira por eso que es lo que ustedes vinieron practicando y lo que están acostumbrados a trabajar en cuanto a cantidad de palabras. Y por los tiempos también, ¿no? Van Sí, a tener un texto o dos textos que puede ser una directa y una inversa o dos directas, ¿sí? De los contenidos que hemos venido trabajando de la unidad número uno, cualquiera de los temas que hacen en la unidad número uno de economía. Puedo trabajar sobre comercio internacional, sobre planes de jubilaciones, sobre eh, auditorías, balance, fondos mutuos de inversión, documentos comerciales como el cheque, el pagaré, un contrato de compra-venta, cualquiera de esos. Con respecto a la unidad número 2, tienen informática y videojuegos. En la unidad número 3 tienen sí. geología, minería y petróleo. Y bueno, cualquiera de los temas de la unidad número 4 de traducción científica. ¿Sí? Medicina en general, o cualquiera de las áreas que ustedes tienen ahí como material para trabajar, para leer, ¿no? En neurología, el sistema nervioso, aparato circulatorio, aparato locomotor, de embarazo, y los pormenores que tienen ahí ustedes en el material, o bien con respecto a bioquímica o farmacia, o de la última unidad que tienen, que es consentimiento informado y ensayo clínico. ¿Sí? ¿Estamos? De todo Sí. eso puede ser la primera parte, una directa y una inversa, ¿sí? Y después, obviamente, teoría aplicada respecto de los temas que yo les vaya a dar, ¿sí? Y acá tengo una pregunta, porque dice, asimismo en el ítem de teoría, cada pregunta deberá aprobarse de modo individual, de lo contrario se interrumpe la corrección y el examen queda desaprobado. Sí. O sea, ¿Qué quiere? te tiene que ir bien en todo, no entendí eso. Sí, te tiene que ir bien en todo en el sentido siguiente. Si yo, por ejemplo, supongamos que, no sé, te pongo un ítem, suponete que te toque un texto, no sé, de videojuegos y uno de petróleo, pone, ¿sí? Entonces, si yo te pongo un ejercicio de cómo, suponete en el texto de petróleo, ¿cómo justifica usted o cómo tradujo usted o qué tratamiento le dio usted a las siglas? ¿Sí? Otra pregunta respecto del texto. ¿Qué errores tiene el texto respecto a normativo, uso de mayúscula, de minúscula, puntuación? Cómo lo advirtió y cuál es lo correcto? No sé. ¿Cómo tradujo, suponete, downstream o upstream? Lo tradujo como para justificar. Y ahí me dirán, lo usé como, no sé, lo traduje al castellano, lo usé como préstamo puro y justificarlo por qué. ¿Sí? Y después ponele que, no sé, con respecto al texto de videojuegos. Cómo tradujo, por ejemplo, los comandos de la consola de juegos. ¿Sí? Si lo dejaste en inglés, ¿por qué? Y si lo tradujiste, ¿por qué? ¿Sí? O no sé, qué tipo de videojuego advierte según la clasificación de Roland.
Entonces me dirás, Roland es uno de los autores que estuvimos trabajando, ¿no? Sí. No sé, para mí es un juego de aventura por esto y por esto. O, no sé, cómo tradujo o qué tratamiento recibió el diálogo, ¿sí? O tal palabra, bueno, le saqué el vocativo o le saqué o usé un español neutro para tal término, por el tema de género, bueno, ese tipo de Claro. cuestiones que vinimos trabajando. Y otro punto, suponete que sea estrategias de traducción. ¿Sí? Donde te pida que identifique, te puedo marcar cuál quiero que identifiques o te puedo decir un ejemplo, no sé, de transposición, uno de adaptación cultural, uno de equivalencia y uno de modulación. Entonces, entonces vos das un ejemplo y justificas qué cambios resolviste a partir de estrategia de traducción, o te digo, selecciones 5 oraciones o frases donde utilizó una estrategia y justifíquelo, ¿viste? Ese tipo de cuestiones que hacen, y bueno, y ahí Eso, trabajar las preguntas y por un lado, y vas a tener que aprobar por el otro lado el tema de las estrategias, ¿sí? pero sería aprobar, si como que se promedia teoría por un lado, la parte práctica por el otro. No es que Es tengo que hacer todas las de teoría bien y no equivocarme, si me equivoco en una no vale nada. No, 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 para nada, no quiero decir eso. Ah, no, pensé que era eso. No, 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 para nada. Suponete que lo que sí en esas dos actividades, el de las preguntas y el de las estrategias, vos tenés que llegar a un 40% para probarla. ¿Sí? Un Sí, 40% en la sí. respuesta de la pregunta y un 40% en las estrategias. Si vos sacaste un 40 o un 50 en las preguntas, pero un 20% en las estrategias, y la parte de teoría está desaprobada y obviamente está desaprobado el examen. A eso voy. Ok, ¿Sí? Pero no quiere decir que me equivoqué en una y desaprobaste la teoría. No, 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 para nada de eso. Lo mismo ok. mañana lo voy a explicar Estructuras. con estructuras y lo mismo con cualquiera de las otras materias, con teoría y práctica de la traducción. En el caso de estructuras, ¿sí? Vos fíjate en el segundo parcial, vos tenías el, las subordinate clauses, ¿sí? Y las que como te dije estaban muy bien. Y creo que, El sentence patterns. claro, y vos tenés al ser menos cantidad en patterns y equivocarte en dos, baja un poco más que en las clauses. O en las clauses, con las equivocaciones que tuviste, con las que te faltaron, sacaste el 81% del total, que antes en el primer parcial estaba, creo que para un 45 o un 50%, porque te faltaba revisar y reflexionar y volver Claro. sobre el material. Lo mismo que te pasó con las patterns. En las patterns no hiciste la comparación, ¿sí? Porque justamente se llama contrastive analysis para saber qué tomaste en inglés y qué tomaste en español. Sí, sí. O ¿Sí? sea, no sé por qué. Y ahí creo que con lo poco que te equivocaste sacaste el 79, entonces 81 y 79, si vos lo sumas y lo dividís por 2 te da te da un 8. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Buenísimo. Cada cuadrito de análisis vale 10 puntos. Si está totalmente bien, que no tiene corrección, va 10. Si está más o menos, va un 8, que es muy bueno. Si es bueno, que te equivocaste, será un 7. Si es regular, un 4. Y si está mal, obviamente, un 0 puntos, no se cuenta. ¿Sí? Pero nada que ver con el primer parcial. Muy bien. Y el de los patterns que te sirvió a vos para ver que eso también que tiene que ver o se arrastra desde la traducción, para que veas que a veces los constituyentes que se eligen en inglés o que elige el verbo en inglés no son los mismos en español.
Si esto de la riqueza y lo que es natural en el español Sí, no lo tiene en el inglés, sí saber cómo modificar y a veces los patterns coinciden y otras veces no. Pero tiene que ver con esta elección de constituyente a partir del verbo para que resulte natural, para que resulte lo más alejado de la traducción literal posible. ¿Sí? Por eso estructuras te da todas esas herramientas posibles. A través del análisis uno lo puede ver. A veces cuando uno traduce en contexto, el error no lo podemos notar o pasa más desapercibido. Pero eso te lo va a ir dando la práctica y las herramientas teóricas y todo lo que vas sí, adquiriendo, ¿no? Y saber que te sirve para todo, no solamente, porque uno dice como en el secundario, profe, pero eso lo vimos en geografía, pero es el mismo tema que está en biología, ¿viste? Y sí. acá todo esto como traductor son todas herramientas que se te van sumando a la práctica profesional, así que bienvenido. Lo que yo les voy a decir mañana cuando se presente Luisina y Cami, que es lo que te estaba diciendo ahora, no sé cuándo son las inscripciones a las mesas, pero para Ya están abiertas. ya están abiertas, bien. Para saber, lo voy a escribir entonces en práctica de reducción uno, voy a subir esta clase y lo voy a escribir porque si bien nos falta todavía la última parte, porque las clases terminan el 7, la última parte de esta última unidad para saber que aquellos que se quieran presentar, yo sé que Camila no, porque Camila está media complicada en julio, y dijo que en julio, al haber un solo turno, no se iba a presentar, a lo mejor se arrepiente, pero ¿Práctica o estructuras? no, la CAMI debe, bueno, estructuras y práctica de la traducción uno, pero CAMI cursó inserción laboral, que la cursó con Gaby Ah, sí. la última parte del año pasado. Gaby la rindió, pero CAMI no la rindió. ¿Sí? Aparte hay una parte de la unidad que ella no entregó los trabajos, el cuestionario no lo hizo, entonces está como medio jugado, por eso los otros días un poco le dije no repitas la historia porque sabes que repetir la historia te va mal. Entonces no Sí. tiene sentido estar repitiendo y cayendo sobre los mismos errores. Pero yo lo voy a escribir ahí ahora desgrabo la clase. Mira qué bueno que está el Google Meet este de Gmail. Ni siquiera se cortó. ¿Pero Eh, lo tenés en algo educativo? Porque si no se corta. no. Es una herramienta del Gmail. No sé si vos tenés Ah, Gmail. sí, sí. Bueno, en el Pero a mí se Gmail. me corta. Mira, no, yo no tengo nada educativo, pero si vos vas al Gmail, ¿sí? Si vos usás el Google Meet de la aplicación del celular, se corta, porque no es paga. Pero el Gmail te lo ofrece como herramienta. Entonces, vos vas donde tiene Drive, viste que vos haces o subís material a través o compartís el Drive, Sí. ahí tenés que dice Google Meet y te dice crear clase. Y ay, digo, la voy a probar Ah, por mira. las dudas, a ver si qué onda, pero hasta ahora me resultó buena. Lo que te quería decir, esto, ¿no? Yo lo voy a escribir, después le voy a subir la clase para que lo vea Flor o para que sepa un poquito Flor de lo que estuvimos hablando y Cami, pero lo voy a escribir ahí para que sepan que están las tres en condiciones regulares para que aprovechen tanto en estructuras como en... Bueno, en estructura lo voy a hacer mañana cuando tengamos después de la clase, pero para que aprovechen la semana de inscripción, ya que tienen estructuras, las tres, vos, Sí. Cami y Luisina, y práctica de la traducción uno también las tres, vos, la Cami y la Flor, Y ¿sí? Flor. Para que si quieren aprovechar los turnos de ahora, no sé, cada uno sabrá, No, sí, yo estructuras no la voy a dar porque me parece fue bárbaro. muy difícil. No, y además quiero dar práctica uno, así de una vez la doy. Además me siento mejor esta vez.
Siento que Ni hablar. estoy mucho mejor. El- Pero eh, bueno, lo voy a ver esto de medicina. No sé bien. si me podés habilitar el coso. Yo mañana no sé si me puedo conectar porque tengo una programación o sea, tengo un corte programado de luz. Pero hay veces que está o hay veces A veces que me está lo y a veces cortan que un no. toque y Bueno, vuelve. no te hagas problema. De todas maneras, si tenés alguna duda de los contenidos de este Del de la TP unidad número 3. 3 que tiene que ver con verbal phrases, ¿sí? Porque tienen lo que es el suspect, los meanings de los modals, que siempre entendemos que nosotros lo vamos a ver en la última unidad de práctica de la traducción 1, en ensayos clínicos, siempre decimos el can como poder, o el may como poder, o el should como debería, o el shall o el will, decimos, indican futuro. Y no siempre es así. A veces los meanings en ese contexto cambian, ¿sí? Como por ejemplo, el may, yo puedo decir you may, pero puedo decir es posible que, y el posible indica uncertainty seguido de subjunctive. Ese tipo de Sí, cuestiones que las venimos arrastrando de subordinate clauses se pueden aplicar, lo vamos a ver en medicina, pero ahora lo van a ver en los modals, ¿sí? Cuando implica suggestion, deduction, obligation, cómo lo voy a traducir y cómo lo puedo. Y después tienen el uso del verb to be y las ambiguities cuando es ser o estar, ¿sí? Para que te vayas el sí, material, lo hagas. No me acuerdo si el lunes creo que es la entrega, no me acuerdo si sí. el 30 o el primero tienen las entregas de esta unidad de bioquímica y farmacia, así que Sí, te voy a ir mandando. me lo vas mandando y me vas diciendo cuándo querés que te habilite el cuestionario una vez que leas el material y veas la videoclase, ¿sí? Yo te lo Dale, iba a decir, pero es justo que no era para vos las habilitaciones durante el periodo de recuperación, porque entre que estás con estresado, porque tenés que volver a leer el material, ver los errores, sí, es la última oportunidad que tenemos, si no la tenés que recursar y demás. Era sí, obvio que uno toma tiempos, a algunos les lleva menos porque tienen menos errores, otros les llevan más tiempo porque tienen mucho más errores y saldar cosas que al no entregar trabajo los tengo que revisar, resolver, entender y es justificable. Por eso tampoco te exigí, te digo ahora, anda haciéndolo de poquito y me lo vas mandando. Hace dale, uno y bueno, vos sabrás cómo manejarte y bueno, cuando leas todo me decís, habilitame el cuestionario y yo te lo habilito sin ningún dale. inconveniente, ¿vale? Bueno, Buenísimo. Mar, que andes excelente, mucha suerte y Gracias. nos estamos La semana que viene va a haber clase. hasta el 7. Ah, listo. Hasta el Porque tenemos que 7. verlo en ensayos clínicos también. Exactamente. Ustedes van a tener hasta el 30 la parte de bioquímica, porque también es bastante. Si son unidades Sí, bastante, lo de medicina es bastante. Y van a tener lo del, ¿cómo es que se llama? Lo de ensayos clínicos es menos. Incluso hay menos contenidos para leer. Esto no es tanto, porque cuando vos hablas los documentos, "Ay, son 16 hojas o 15 hojas, tienen muchos dibujos y como yo se los amplío, ¿sí? O los escaneo y se los sí, amplío para que ustedes lo puedan ver y demás, parece mucho, pero no es tanto. Y en las videoclases incluso les muestro algunas cosas del recorrido, dónde meterse para averiguar el nombre de tal compuesto o el nombre de tal cosa, ver los documentos de consulta y demás. Así que bueno, ahí tienen la videoclase, el material, la bibliografía, a ponerse a sí. trabajar. ¿Eh? Bueno, mañana veo si tengo luz, me conecto. Bien, y si Y no si no, queda lo veré a la grabado, si grabación. en el caso que se presente Luisina, Luisina siempre se presenta. Así que la grabo y la subo, ¿sí? Dale.
buenísimo. Pero quédense tranquilas que están todas en condiciones regulares. Lo que pasa es que no quería poner el informe hasta no corregirte tu recuperatorio de estructuras. Eh, Así que ahora voy a ponerlo y mañana lo haré con estructuras, ¿sí? Pero para que se puedan inscribir ya con Sole. Yo, total, Buenísimo. las planillas yo se las mando después a ella para cargarles a ustedes las notas al sistema y demás. Y, y como es, y la regularidad, así que eso va por otro camino. Cuando cierre, le mando la planilla con las notas, pero ya se pueden anotar ustedes si están abiertas. ¿Cuándo abrieron? ¿Esta semana abrieron para llamado? No, creo que fue la otra semana. Ah, la O sea, otra. que tenemos hasta el 3 es. Hasta el 3 El, de julio para el 3 inscribirse. cierra, sí. A ver, me voy a fijar. Para colmo Sole en ese sentido. Vos le dijiste el 4 y no te anotó, no te volvió, no te inscribió. No, 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 por eso yo estaba esperando a ver si. Bueno, El 3 de julio a las 14:30 cierra, así que ¿qué ya día me es tengo que anotar. el 3 de julio? ¿Qué día cae, Ver? El 3 cae, es en una semana, literal. Sí, sí. El viernes que viene. ¿Qué día? ¿Viernes? Sí, Claro, porque el viernes Sole trabaja solamente hasta las 2 de la tarde. Por sí, eso trabaja por la mañana hasta las 2 de la tarde, porque después ella entra en otra institución. Por eso, eh, como el fin de semana ella se va a poner a hacer seguramente las planillas y todo, más que nada por eso. Pero bueno, Ver, claro, yo lo voy a dejar ahora anotado, así que ustedes se anoten cuando quieran y lo van viendo. Y me van consultando ante cualquier cosa. Así que, pero sí, esta semana vamos a tener el último encuentro. Si me tienen que preguntar algo o tienen alguna duda o tienen algo, bienvenido sea. perfecto. ¿Sí? Así Bueno, que bueno, buenísimo, profe. dale, y cualquier cosa, si te atrasas con algún práctico, me avisas y me lo mandas, ningún problema, ¿vale? No me Ok, mandes el dale. 7 todo junto cuando cierra, No, porque no, voy a no. tener una pila que no te voy a poder devolver todo, ¿sí? No, no, no. Ya mañana me pongo con eso. Genial. Bueno, y cualquier duda, total a mí me lo llega. Si yo no entro a la página, lo recibo en el celu y lo veo desde ahí. Sé que vos me mandaste un mensaje, como hoy le contesté en estructura a Luisina. Sí, Así que lo veo y les contesto enseguida, así que despreocúpate. ¿Sí? buenísimo. Que andes Gracias, bien y profe. nos estamos viendo. Y cualquier duda, tanto si mañana no estás en estructura, me consultas en la plataforma. Y lo mismo si no te quedó algo claro de práctica, lo mismo. Pero creo que ya Dale. hemos abordado las dos cosas, incluso el parcial. Así que, Sí, sí, sí. así que está todo más que claro. ¿Eh? Sí. Bueno, Buenísimo. que andes excelente y mucha suerte. Dale, buen fin de y si no nos vemos Gracias. mañana. Dale, que estés Dale. bárbaro. Chao, Chao. chao, hasta luego.